Ineos y Visma buscan reducir la distancia con el equipo de los Emiratos. De momento lo consiguen sobre el papel, pero las sensaciones son variadas. Top, y arrancamos estos 10 minutos de Contrarreloj Individual con el análisis de las noticias del mundo del ciclismo de ruta, hoy 13 de marzo. Y comenzamos precisamente haciendo un análisis de lo que está haciendo la Tirreno Adriático y la París-Niza, donde curiosamente dominan tanto el Ineos en una como el equipo del Visma en la otra. Y pese a ello, las sensaciones que quedan es que el equipo de los Emiratos sigue siendo el que más fuerza está poniendo en las competiciones, en las carreras, con esos 14 triunfos que han conseguido hasta la fecha y que no terminan de aclarar el panorama sobre quién podrá doblegar y vencer al equipo emiratí. También ha comenzado la Vuelta a Istria y la de la isla de Rodas. Arranquemos con los resultados de las carreras menores. Celeb Girisha, el corredor ruso del XDS Astana, ha conseguido el triunfo en la primera etapa del Tour de Rodas y esto le beneficia lógicamente al equipo que está desesperadamente a la búsqueda de puntos. Es muy importante este tipo de carreras, lo hemos analizado de 2.2. Mientras que en la carrera croata del Tour de la primavera de Istria, el ganador fue el corredor del Alpecin, el polaco Marcel Buchowski. Allí hubo presencia importante de corredores latinoamericanos, brasileños, mexicanos, ecuatorianos y colombianos que han hecho de momento en ese prólogo de 1,4 kilómetros, pues una actuación dentro de lo esperado. Veremos cómo evoluciona este Tour de la primavera de Istria, donde hay muchas posibilidades de que los equipos con representación latinoamericana puedan hacer un gran papel. Nos metemos de fondo en las dos grandes carreras World Tour que se están disputando en este momento de forma paralela y queremos poner el foco de lo que está sucediendo en el trabajo que realizan los equipos que están intentando de alguna manera poner en solfa, hacer un pulso al equipo de los Emiratos. Arrancamos con la Tirreno Adriático, donde el liderazgo de Filippo Ganna hoy estaba en entredicho precisamente porque había una ascensión muy exigente en la que el corredor italiano, por sus características, su peso, su talla, debería dar un plus. Lo hizo fabulosamente bien y consiguieron llegar dominando a esa zona peligrosa con una escapada que prácticamente se mantuvo hasta falta de 6 kilómetros para la línea de meta y sin embargo el control de la carrera lo estaba ejerciendo de manera magistral el equipo del Ineos. En ese punto se presenta una situación de viento lateral muy fuerte que provoca unos abanicos del cual quiere sacar ventaja el equipo del Ineos. Trabajan muy duro, logran romper el lote y dejar atrás a Simon Yates, que ya ayer había fallado y había obligado de alguna manera al equipo del Visma a replantearse la estrategia de carrera. También el equipo de los Emiratos veía con cierta cautela cómo se estaba trabajando de cara a intentar asaltar esa posición con sus corredores, viendo si Filippo Ganna demostraba algún tipo de debilidad. Esto no terminó sucediendo. En el descenso se marcaron algunas diferencias y llegamos a la parte final. 3 vueltas a esa zona cercana a la línea de meta en Tazaco y allí nuevamente el equipo de Ineos vuelve a trabajar de una manera prácticamente unívoca con el gran esfuerzo de corredores como el propio Rivera y no terminan de sacar el provecho suficiente porque al final en un sprint muy cerrado se termina imponiendo Olaf Koij, corredor del Visma, con Plumiers del Tudor y tercero Mathieu van der Poel. Los 3 holandeses dominaron el sprint en una llegada no muy sencilla, no muy fácil, pero el control que había ejercido el Ineos durante toda la carrera pues no les permitió vencer en la etapa, aunque sí logran el objetivo principal
de mantener a Pipo Gana como líder de la carrera. Mañana será una etapa sumamente exigente. Veremos qué capacidad de reacción tiene el equipo del Ineos para mantener precisamente ese liderato y qué estrategia utilizan sus contrincantes, especialmente los corredores del equipo de los Emiratos, que tienen la opción y la oportunidad de asaltar esa posición si al final se termina dando la dureza que van a tener que poner los corredores en esta etapa número 5 de la Tirreno Adriático. Así que aquí ya podemos ver uno de los elementos que inspiran el análisis del día de hoy, de que hay un gran esfuerzo, un gran trabajo. Se realiza una estrategia bastante lógica que al final no termina de dar los frutos, digamos, claros que se están buscando, y aunque el objetivo principal se sigue manteniendo y se sigue conservando, pues no hay una guinda en el pastel que te haga pensar que el dominio del equipo británico es absoluto. Saltamos precisamente a la París-Niza para ver tres cuartos de lo mismo, pero esta vez protagonizado por el equipo del Visma Lease Bike. Está claro que la caída en la que se vio involucrado Jonas Vingegaard, pues lógicamente lastró el estado físico del corredor danés, y en las últimas rampas muy exigentes, hasta el del 18%, se vio sufrir al dos veces campeón del Tour, que si lo comparamos con la reacción que tuvo a su caída el propio Tadej Pogačar el pasado sábado en el Strade Bianche, pues hay un abismo de diferencia. Aquí se le vio sufriendo y padeciendo a Jonas Vingegaard, mientras que el sábado pasado vimos a un Tadej Pogačar que, pese a la adversidad, se levantó nuevamente y consiguió el triunfo. Aquí media otro tema muy polémico, que es el papel de Matteo Jorgensen. El corredor norteamericano es en principio el líder que quiere trabajar el Visma para que nuevamente renueve su título de campeón de esta carrera, como lo fue el año pasado. Y de hecho ese es en este momento el escenario que estamos viendo. El líder de la carrera es Matteo Jorgensen, con segundo lugar de Jonas Vingegaard, pese a lo sucedido ayer con Joao Almeida del equipo de los Emiratos. Y nuevamente volvemos a un escenario parecido, con diferentes protagonistas, salvo el equipo de los Emiratos, que está siempre en todas partes, ojo a visor, como los cazadores, esperando dónde puede rascar presa. Y aquí el equipo del Visma, tanto lo sucedido en la dantesca etapa del día de ayer como lo que se ha podido ver en el día de hoy, deja algunas dudas, algunos sinsabores sobre cómo se está llevando a cabo esta estrategia, y el hecho de que no terminan de ser lo suficientemente contundentes como para quitarse a los enemigos de encima. Si bien hoy Matías Esquelmose sufrió para poder meter la cabeza entre los favoritos, surgió la figura de Lenny Martínez, que al final consiguió no solo la victoria de etapa, sino subir muchos peldaños en la clasificación general. En este terreno hay que decir que se ha practicado un escáner cerebral a Santiago Buitrago. Afortunadamente no se vieron mayores complicaciones después del golpe que sufrió en el descenso de la etapa del día de ayer. El corredor del Bahrein, pues por protocolo, después de haber sufrido una leve conmoción cerebral, pues fue retirado de la carrera, pero su estado parece que es bastante bueno, así que por ese lado no hay preocupación. Tomó el reemplazo, como les decíamos, Lenny Martínez, y esto ha llevado al equipo de el Bahrein Victorious a hacerse con esas posiciones importantes en la clasificación del día de hoy. Y otro punto que hay que destacar, el del XDS Astana, y sobre todo con lo hecho por Champusat y por el propio Harold Tejada, que ya no solo han conseguido meter la cabeza entre los 10 primeros de la clasificación general, sino que además están ganando puntos valiosísimos para el equipo chino kazajo, que con
con lo hecho, como les decíamos, en el Tour de Rodas por Gleb Syriza, son puntos importantísimos para la clasificación de la UCI de este trienio y meter la cabeza entre los 18 equipos que quieren mantener la categoría World Tour. Esto teníamos que contarles en el día de hoy. De momento yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.